Qué bueno, yo me gozo con ustedes. Este mes hemos estado hablando acerca de la familia y ha sido de gran bendición, ¿verdad? Hablar de eso. El día de ayer tuvimos un taller para los padres, para familias, ¿verdad? Y aquellos padres que están criando a sus hijos en las diferentes etapas de la vida. Y nos tocó a nosotros hablarle a los padres de los que tienen niños ya adultos, ya más sazonados, como decimos. Y fue de tremenda bendición para nosotros. Y para decirle la verdad, esta semana ha sido un poquito intensa para mí, porque me encontré como pulseando con el Señor. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido que está como pulseando con el Señor? Como que nuestra voluntad y lo que queremos hacer y nuestro programa se encuentra quizás en conflicto con lo que Dios quiere que hagamos. A lo mejor soy yo nada más, pero yo sé que esta semana me he encontrado en esa dinámica. Y yo quería traer un mensaje el día de hoy acerca de la familia y continuar la serie, pero el Señor quería que yo trajera otra cosa. Y yo le decía, no, Señor, yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de esto. Ya tengo las notas preparadas, ya estoy listo para hablar de esto. Pero el Señor me decía, no, tú tienes que traer esto porque mi pueblo necesita escuchar. Y déjeme decirle algo, que en mi experiencia, ese pulseo entre mi persona y Dios siempre tiene el mismo triunfante, el mismo ganador. Siempre es Él. Me tuve que entregar a su voluntad y decirle, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y le puse como título a este mensaje el día de hoy: reparaciones luego del huracán. Reparaciones luego del huracán. Levante la mano si usted ha pasado o ha experimentado un huracán en su vida. Un huracán de categoría 3 o más. Un huracán de categoría 4 o más. Que deje sus manos levantadas. Un huracán de categoría 5. Hay que darle gracias a Dios que usted sobrevivió. Eso no es cosa liviana. El que ha pasado y ha experimentado un huracán de esa magnitud sabe y entiende el peligro, la incertidumbre que puede llegar a nuestras vidas. Me acuerdo cuando el huracán María le pasó por Puerto Rico. Yo no estaba ahí, gracias a Dios, pero escuchaba testimonios de primos míos que decían la puerta se quería salir de los goznes y literalmente tuvimos que aguantar la puerta mientras el viento estaba batallando, tratando de arrancarla del marco. No es algo fácil. Me acuerdo cuando yo estaba bien pequeñito que experimenté lo que es el huracán Hugo en Puerto Rico, que también fue una cosa seria, fue categoría 5 también. Pero yo era pequeño y yo lo que estaba era en las de no me estaba preocupando. ¿Por qué no me preocupaba? Porque para mí todo iba a estar bien. Mi papá se iba a encargar de cualquier eventualidad. Pero sí me acuerdo el desastre que hizo en la isla. Porque muchas veces un huracán, aunque uno pasa por un tiempo difícil mientras el huracán está azotando, la dificultad muchas veces más seria viene luego de que el huracán pasa por donde pasó. Y deja la destrucción tras él, deja la necesidad tras él. Y en ese momento hay que comenzar a hacer reparaciones. Hay que comenzar a ver qué destruyó en mi casa, qué tenemos que reconstruir, cuándo va a regresar la luz. Si estás en Puerto Rico, eso se puede tardar meses y meses. ¿Cuándo vamos a poder de nuevo bañarnos con agua caliente? O quizás a lo mejor ni siquiera tenemos agua. Y empiezan las reparaciones. Y en medio de esas reparaciones, si somos diligentes, buscamos la manera de tratar de no solamente arreglar lo que se destruyó, sino prepararnos por si acaso viene otro huracán. Me acuerdo que cuando pasó María, se llevó la casa de uno de mis primos completa.
En medio del huracán él tuvo la dicha de que vivía cerca de sus padres y pudo literalmente irse a casa de sus padres mientras veía su casa desboronándose pedazo a pedazo. Y luego de que ocurrió eso, sometió muchas cosas y parte de las reparaciones fue construir otra casa para poder vivir ahí. Pero me acuerdo que él dijo, no, yo no voy a reconstruir la misma casa. Yo quiero reconstruir una casa que pueda soportar el próximo huracán que venga, con unas ventanas que puedan aguantar los vientos. Cuando vengan nuevamente, esas ventanas puedan aguantar esos vientos. Y usted está lo más seguro preguntándose ahí, ¿por qué el pastor está hablando de huracanes? Déjeme decirle por qué. Porque nuestra nación, nuestra comunidad, nuestro mundo está pasando por diferentes crisis y situaciones que son comparables al desastre y la crisis y la incertidumbre que puede traer un huracán. En el mes de septiembre solamente, sigue tocando ahí, Joseph, ya me te digo, ya, tremendo, esos músicos son cosas serias. Y Willy también, ni la había visto. En solamente el mes de septiembre, y no se ha acabado. No se ha acabado. Ya comenzamos con la presidenta de la Cámara del Estado de Minnesota, una llamada Melissa Hortman. Fue asesinada a tiros en su propia casa junto con su familia. Luego vino el apuñalamiento de Arena Serutska en el metro de Charlotte, de aquí de North Carolina. Y luego, mientras todavía nos estábamos recuperando de ese horrible acto, Charlie Kirk fue asesinado frente a toda la nación y también frente a su familia. Y en ese mismo momento se estaba desarrollando otro tiroteo en una escuela en un suburbio afuera de Denver. Todo esto en el mes de septiembre. Y obviamente hay muchas otras fatalidades que no puedo mencionar aquí. Pero déjeme decirle algo, no importa en qué posición usted se encuentre, políticamente hablando, todo esto afecta a la nación. Todo esto afecta a la nación. Y yo no vengo aquí para hablar de eventos locales o específicos, pero sí vengo aquí para hablar de cuál es el papel de la iglesia de Jesucristo en medio de estos eventos y en medio de estas crisis, y qué podemos hacer nosotros como iglesia en las reparaciones luego del huracán, porque las estamos viviendo. Y yo le decía al Señor, yo no quiero hablar de esto. Ese era mi pulseo con Dios. Yo quiero seguir tranquilo con la serie de la familia. Pero hay una conexión bien profunda entre lo que el Señor me mandó a hablar, y la familia y su iglesia. Porque las reparaciones comienzan en el núcleo familiar. ¿Cómo yo pongo ventanas que aguanten los vientos huracanados? Comienza en el núcleo familiar. Comienza con nuestros hijos. ¿Qué conocen nuestros hijos acerca de ese Dios que les ama? ¿Cómo puedo yo enseñarles a poder levantarse, criarse en una manera que sea honrado y que honre a Dios, y que puedan servir entonces como baluarte en medio de una sociedad que está tambaleándose? Porque la iglesia de Jesucristo ha sido llamada a traer paz en medio de la tormenta, a hacer luz en medio de las tinieblas, a ser la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el mundo está pasando por una crisis y en medio del huracán y luego del huracán, la iglesia tiene que servir como ese soporte a donde las vidas puedan mirar y decir: ¿sabes qué? Yo no entiendo bien todavía lo que es ese Dios, pero una cosa sí yo sé: hay una diferencia clara entre lo que como ellos viven y como yo vivo, y yo quiero tratar lo que ellos tienen. Y es en tiempos como estos que hemos sido llamados a ser, escuche bien, embajadores de Jesús. Oremos.
Oremos. Padre Santo y Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella encontramos direcciones. Encontramos, Señor, tu corazón revelado en ella. Gracias, Padre, porque yo sé que tú has de hablarnos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor amado, para poner nuestros vallas, nuestras diferencias a un lado y escuchar lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Ayúdanos, Señor amado, como iglesia a hacer tu voluntad y no la nuestra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y qué difícil muchas veces cuando nos encontramos en el medio del huracán. Y qué difícil muchas veces cuando nos encontramos en medio de las reparaciones del huracán. ¿Qué hacemos? Hoy en día los tiempos son diferentes a cuando yo me estaba criando. Me acuerdo cuando yo me estaba criando, las noticias que se veían era por la televisión. Un poquito antes de eso, en los tiempos de Edwin y de Virreal, era lo que salía en el periódico. Había una cajita que salió en esos tiempos que le dijeron en el televisor y era blanco y negro. Pero nosotros, ¿verdad?, veíamos en las noticias en la televisión y estaban los noticieros y fíjese, no soy tan viejo porque todavía hay gente, hay anclas de esos de televisión, de noticias que todavía, que desde que yo era pequeño están ahí y todavía siguen ahí. Eso es increíble. Después de 20 cirugías plásticas se ven casi igual. Pero están ahí. Pero la realidad es que la mayor parte de nosotros el día de hoy, antes de enterarnos de algo por la televisión, lo escuchamos por las redes sociales. Nos empiezan a entrar las notificaciones de TikTok, ya no es Twitter, de X, de Facebook, de Instagram, y comienza a bombardear a nuestro teléfono, nuestra computadora, lo que sea que estemos usando, comienza a ser bombardeado, usted lo quiera o no. Si no lo quiere ver, tendría que dejar el teléfono o no tener ninguna de esas aplicaciones. Que puede ser que por ahí haya alguien, pero la mayor parte de nosotros tenemos algo. Y comienzan a entrar las notificaciones. A alguna gente no los deja, el esposo o la esposa no les deja tener. No son relajos. Mire, pero ¿por qué yo traigo esto? Traigo esto porque nosotros, y yo, este era mi pulseo con el Señor. Señor, yo no quiero. Y Él me decía, tienes que hacerlo. Porque parte de ser un pastor, es tratar o hacer lo posible como Dios nos ha dado, la responsabilidad que Dios nos ha dado, para preparar el rebaño, para poder afrontar y responder cuando estas cosas suceden. Yo no voy a hablar aquí de política, no vine a hablar de política. Vine a hablar de nuestro papel como iglesia. ¿Qué hacer? Que si puedo, vamos a hacer esto práctico también. ¿Qué les parece? Que si puedo repostear esto o no repostearlo. ¿Cómo me veo yo como cristiano si pongo esto en mi página de Facebook o de Instagram? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Son preguntas prácticas y son preguntas de las cuales no nos podemos escapar en los tiempos que estamos viviendo hoy. Y para contestar esto yo voy a visitar nuevamente la base y el fundamento de lo que es ser hijo de Dios y ser seguidor de Jesucristo. Y cuando haga esto, escúcheme bien, yo llevo una semana llorando delante del Señor porque se hizo personal y me confrontó y me retó. Así que puede ser que se sienta un poquito difícil, personal, pero escúcheme bien, yo llevo una semana ya con esto. No le voy a traer cuál es mi opinión, le voy a traer lo que dice la palabra de Dios. No importa cuál sea mi opinión, eso no viene al caso aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice Jesús? Aquel a quien yo he decidido seguir, a quien yo he decidido obedecer. ¿Qué dice Él? Y me voy a empezar con Mateo capítulo 5.
una porción de la palabra muy importante, porque Cristo está dando lo que es los pilares de su mensaje. Cómo coge la sociedad en ese momento, la jamaquea y la confronta diciéndole: ustedes han escuchado esto, pero ahora yo les digo esto. Ustedes les han enseñado esto, pero ahora yo les digo esto otro. Aquellos a quien ustedes consideran marginalizados, yo les estoy diciendo que son bienaventurados delante de Dios. Cristo cogió toda la plataforma social en ese tiempo, la jamaqueó y enseñó algo que nadie estaba enseñando en ese tiempo. Y cambió las reglas por completo. Y eso sigue vigente hoy. Lo que Cristo enseñó no murió con Él en la cruz, sino que el resucitar de nuestro Señor Jesucristo hace vigente todas las enseñanzas que Él trajo durante su ministerio. Y en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, tan famoso, ¿verdad? El Sermón del Monte no fue unas enseñanzas que Él trajo una vez en su ministerio. Todo teólogo está de acuerdo en que este Sermón del Monte informó el ministerio de Jesucristo por 3 años y medio, donde Él no solamente lo enseñó una vez, sino que repetía de estas enseñanzas. Estas enseñanzas son las que informan el mensaje que después escribe los que se quedan detrás de él. Pablo, Pedro, Juan, las traen de nuevo y las ponen en práctica para la iglesia. Pero yo quiero tocar el fundamento, los pilares. Y Cristo en este pasaje, usted puede leer todo el capítulo 5 de Mateo, pero yo voy a traer estos versos 43 al 48, donde Jesús mismo le dice a todos los que están allí: han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es bastante fácil. Pero yo digo: ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen. No, Jesús, creo que te confundiste. No debe ser así, porque eso está muy difícil de hacer. Y el Señor nos está diciendo hoy: sí, yo sé. ¿Y por qué yo digo esto? Porque basado en esta crisis que se ha levantado últimamente, nos podemos ir a todas estas controversias grandes con las que ha tenido que enfrentarse esta nación de Estados Unidos. Aparentemente es como si la sociedad se dividiera siempre en dos. Y hay dos lados extremos de perspectiva política, social. Y la iglesia ha escogido a dónde alinearse. Pero para tú alinearte con un extremo, tienes que asumir postura hacia el otro extremo. Eso nos dice la sociedad, eso nos dice la nación, eso nos dice la política. No puedo asumir un extremo sin tomar postura contra el otro. Y la iglesia ha caído en la trampa del enemigo, donde hemos caído en el montón. Somos ahora parte del montón. Y en lugar de ser diferentes, porque Cristo está aquí alzando una vara y un estándar diferente al de los demás. Y en lugar de seguir la enseñanza de aquel a quien profesamos ser nuestro Señor, hemos escogido seguir la enseñanza o la influencia de aquellos que nos dicen qué está bien y qué está mal, siendo informados por política social o gobierno. Y el Señor nos está diciendo: no se te olvide, cualquiera postura que tú asumas, tiene que pasar por este filtro primero. Ama a tu enemigo y ora por aquellos que te persiguen. Si haces eso, dice el verso 45, estarás actuando como verdadero
hijo de tu Padre que está en el cielo. Estarás actuando como verdadero. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que pueden haber algunos que no son verdaderos, que son de boca nada más. Pueden haber aquellos que dicen: yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Pero estaremos actuando como verdaderos hijos de Dios. Y para actuar como verdaderos hijos de Dios, nuestra posición y postura como iglesia tiene que ser informada solamente por la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Verdadero hijo, escucha, de tu Padre. En otras palabras, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y como Él es nuestro Padre, estamos actuando de verdad, como verdaderos hijos de Él. Dice el verso, sigue el verso 45, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Quiere decir, Dios, escucha, Dios no tiene preferencia por quién o por cuál Él va a decidir enseñar misericordia y tener gracia con. En otras palabras, nosotros escogemos si vamos a seguirle o no. Pero Dios y su corazón está dispuesto y está ahora mismo persiguiendo a cada uno de nosotros, porque Él te ama lo suficiente. Él te está llamando y te está diciendo: escúchame bien, yo no hago distinción de personas. Tanto te amo a ti como amo al drogadicto, como amo a la ramera, como amo al homosexual. Tanto te amo a ti como amo al adúltero, como amo al enfermo. Escúchame, Dios te está diciendo: Dios no hace preferencia de personas. Así que nosotros no debemos hacer lo mismo. No debemos hacer o tener preferencia de personas. Estamos actuando como verdaderos hijos de Dios. Y entonces, por si acaso quedaban dudas, Jesús dice: si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? ¿Qué ganas? Eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, lo dice aquí: hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Aquellos quienes ustedes consideran lo peor de lo peor, quienes ustedes consideran que no son nada, que son enemigos suyos, esas personas también aman a aquellos a quienes lo aman para atrás. Entonces, ¿somos diferentes o no somos diferentes? Y muchos quizás a lo mejor piensen: no, pastor, nosotros no somos mejores que nadie. ¿Y sabe qué? Usted tiene razón. Pero la cosa es que tiene que haber una diferencia entre aquellos de nosotros que hemos dicho: Señor Jesús, yo no quiero hacer ya mi voluntad, quiero hacer la tuya. Quiero ver como tú ves, quiero oír como tú oyes, quiero caminar como tú caminas, quiero decidir como tú quieres que yo decida. Tiene que haber una diferencia visual palpable entre aquellos quienes profesan ser hijos de Dios y seguidores de Jesucristo y aquellos quienes no lo son. ¿Cómo podemos ser luz en medio de las tinieblas si nosotros mismos no estamos resplandeciendo? Le dije que esto iba a ser un poquito personal, pero no es fácil. A mí me cayó el aguacero toda esta semana. Dice el verso 47, todavía Cristo hablando: si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú, Ramón, tú, Mayrín, tú, Alex, tú, Francisco, tú, Nini, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Jesús, no sé cómo te atreves a decir eso, porque yo soy lo más imperfecto que pueda hacer. Eso no tengo ni onza de perfección. Y Cristo nos está diciendo: yo lo sé,
Tu perfección no está basada en tu capacidad, está basada en mi atributo y en quién yo soy en tu vida. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, estamos muy lejos de serlo. Pero lo que Cristo está diciendo, escucha bien, si tú eres verdadero hijo de tu Padre, tienes que, tu estándar de vida tiene que ser diferente. Que muchas veces no podamos llegar ahí o nos quedemos cortos, eso va a suceder. Pero no significa que por eso yo voy a mover ahora la barra. La meta no la puedo mover. La meta se mantiene constante. La meta no cambia. ¿Sabe por qué? Porque la meta es Cristo. Yo quiero ser como Él. Esa meta no la puedo comprometer para acomodarla a mi capacidad humana. Y eso se tiene que reflejar en todos los ámbitos de nuestra vida. No es aquí los domingos cuando entramos por esas puertas. Es cuando salimos, es cuando vamos a nuestra casa, no es cuando vamos a nuestro trabajo, es cuando cogemos el teléfono y nos metemos en Instagram, es cuando cogemos el teléfono y nos vamos a Snapchat, a Facebook, a X y a todo eso. ¿Qué estamos reposteando? ¿Qué estamos poniendo al mundo? ¿Qué estamos exponiendo de nuestras vidas y de nuestro pensar? Y de nuestra postura ante los ojos de aquellos que quizás no conocen al Señor. Ama a tu enemigo. Ama a aquel que no piensa como tú. Ama a aquel a quien está en la extrema completa opuesta de tu posición política. Ama a aquellos que quizás tú a lo mejor considerarías en otro tiempo la inmundicia del mundo. Ama a aquellos quienes son mentirosos. Ama a aquellos quienes no ven las cosas como tú. ¿Y qué es el amor que Dios está hablando? Pablo define el amor en 1 Corintios 13, 4 al 7 como el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Eso es el amor. Escúchame bien, una cosa que distinguió a nuestro Señor Jesucristo en su caminar, en su ministerio, es que nunca comprometió la verdad del evangelio, nunca comprometió la verdad, pero si la traía con amor, la traía con la meta de restauración, la traía con la meta de poder enderezar tu brecha, enderezar tu camino. ¿Por qué? Porque Cristo quería que todos se arrepintieran y todos vinieran al arrepentimiento y fueran salvos por Dios. Esa era la meta. Esa era la meta. Eso fue lo que lo motivó. Eso fue lo que lo llevó al Calvario. Que nadie se perdiera. Que nadie se perdiera. Pero tenemos que, como iglesia, acuérdense algo. La iglesia de Jesucristo es la representación de Cristo en esta tierra en el tiempo que vivimos. Nosotros somos embajadores de Jesús. Embajadores de Jesús. ¿Sabe lo que hace un embajador cuando va a algún sitio, a algún otro país? Él habla y lo que diga él está representando el sentir de aquel a quien él representa. El embajador que está ahora mismo en España cuando habla, el embajador de Estados Unidos que está en España cuando habla, está representando el sentir y la voluntad de aquel a quien él le sirve, que es el presidente de los Estados Unidos. Si nosotros somos embajadores de Jesús, tenemos que hablar, todo lo que decimos estamos representando a aquel quien nosotros estamos representando en esta tierra, que es a Jesús. Pablo escribe y decía, yo no puedo comportarme igual que antes, mi perspectiva tiene que cambiar, aún en la fe tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Por eso él dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño, ya no soy igual, mi mente tiene que progresar, mi vida espiritual tiene que crecer.
Jesús dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Ahora tengo que perder mi tiempo orando por aquellos que me desean mal. Tengo que usar mi tiempo. Eso es lo que tú me estás diciendo, Señor. Que ahora no solamente tengo que sentirme de una manera, sino que tengo que sacar tiempo y ser intencional para orar por aquellos quienes no quieren nada que ver conmigo. Aquellos quienes me odian. Aquellos quienes ven en mí algo que ellos no quisieran para ellos. Por eso tengo que orar. El evangelio de Jesús no es cosa sencilla. Pero encontramos gran paz cuando podemos encontrarnos en nuestra vida, en el lugar que podamos hacer esto. Aquel quien no me ha perdonado, lo voy a perdonar. Y no solamente eso, voy a orar por él. Voy a orar por ella. Aquel quien me marcó la vida, aquel quien cambió el rumbo o aquella que cambió el rumbo de mi vida y no me permitió hacer esto que era mi meta y tuve que cambiar y ahora vivo de cierta manera. Todavía estoy yendo a psiquiatra, todavía estoy consumiendo pastillas porque me dañó la vida. Por esa persona Dios nos está diciendo, ora por él, ora por ella. Entonces nosotros por más, escúcheme bien, si usted se encuentra en este lado político o en este lado, ¿verdad? Tiene su decisión y dice, ok, ¿sabe qué? Yo amo a Charlie Kirk, yo creo en lo que él trajo, yo creía en sus enseñanzas, hizo tremendo trabajo. ¿Sabe qué? Nosotros como iglesia, nuestra posición debe ser orar por aquel quien le disparó. No es fácil. Su esposa, ¿sabe qué? Su posición es orar por ese quien le robó el poder ella tener un esposo a su lado. No es fácil. Y yo no puedo sentarme aquí y pretender que yo sepa o entender lo que ella está pasando en estos momentos. Pero yo le dije, yo no voy a hablar específicamente de nadie. Traje esto como ejemplo. Porque no, independientemente de lo que nosotros pensemos, nosotros tenemos que asumir postura basado en la verdad que Cristo nos ha enseñado. Mire, hay muchos hispanos que se encuentran en este país como refugiados ahora mismo por conflictos bélicos y cosas que están pasando en su país. Y por eso líderes políticos y gubernamentales se supone que nosotros oremos también. Aquellos quienes la sociedad han tildado de no tiene salvación, no hay perdón para ellos, lo que han hecho está mal completamente. ¿Sabe qué? Es cierto, pero Cristo todavía nos dice, por ellos hay que tener compasión, por ellos hay que orar. Porque todavía están vivos y pueden ser almas que Dios cambie y use para su bien. Muchos veían la vida de Saulo como que no había solución. Saulo era alguien que estaba perdido, no había quien lo levantara. A lo mejor muchos dijeron, Señor, llévatelo, que le pase algo, que le pase una carreta por encima, que se caiga por un barranco. Yo espero que Dios quita del medio a Saulo para que la iglesia pueda crecer. Saulo está entorpeciendo, aleluya, lo que la iglesia está queriendo hacer. Señor, haz algo para quitarlo del medio. Y Dios dijo, no lo voy a quitar del medio como tú piensas, lo voy a coger, voy a mirar su condición, voy a levantarlo, voy a cambiarle su corazón, a cambiar su mente, aleluya, porque yo tengo planes con ese, con quien tú crees que no hay salvación. Para Dios siempre hay tiempo de restaurar. Para Dios siempre hay tiempo de salvar. Para Dios siempre hay tiempo de alcanzar, levantar, cambiar. Si tú te encuentras aquí, quiero que entiendas que Dios siempre tiene tiempos. Después que tú le abras tu corazón, Él ha de entrar, te ha de cambiar. Tu pasado no va a importar porque Dios te va a mirar desde ese momento en adelante. Serás verdadero hijo o hija de Dios.
Ahora Pablo, ese Saulo, escribe a la iglesia en Roma, en Romanos 12, y les dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Esto no es la ley del talión. No es ojo por ojo y diente por diente. La iglesia no puede tener ese estándar. Ni podemos como iglesia pretender que el mundo lo tenga. Déjeme decir eso de nuevo. La iglesia, los seguidores de Jesucristo no pueden tener ese estándar. Ni podemos pretender que aquellos que no son seguidores de Jesucristo lo tengan. Muchos dicen: no, pero es que te crees mejor. No me creo mejor. No es fácil. Mi humanidad lo que quiere es sí devolver mal por mal. Tú me hiciste esta, por esta la vas a pagar. De esta no te salva nadie. No sé cuántos han dicho eso. De esta no te salva nadie. Y el Señor está diciendo: ese no es vocabulario para un hijo o hija mía. Compórtense, dice Pablo, continúa diciendo. Este es el que perseguía a la iglesia. Está diciendo esto. Ese Saulo que Dios cambió, que restauró, que levantó, que está ahora usando para su gloria, nos está diciendo esto. Él sabe lo que es devolver mal por mal. Él sabe lo que era, porque él lo hacía. Y ahora dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Pablo, ¿cómo tú estás diciendo eso? Si a mí no me importa lo que piense la gente de mí. Y Pablo te está diciendo: pues te debe importar. Nos debe importar. Nos debe importar. Porque eso le deja entender a ellos qué obra está haciendo Dios en mi vida. Que seamos siempre perfectos no va a pasar, vamos a fallar. Pero como les dije ahorita, el estándar, la meta no debe cambiar. Lo que tengo yo ahora es que tratar más aún, porque fallé. Vamos delante del Señor: Señor, cámbiame, ayúdame para no seguir así. Y el Señor nos va a ayudar en la relación que tú tengas con Dios. La cercanía que tú tengas con Él va a determinar cómo vas a poder pasar alguna de estas pruebas. Estas son pruebas, son tentaciones que vienen a nuestra vida, donde alguien nos hace algo y la primera reacción es la carne: tengo que devolver mal por mal. Y lo que Pablo nos quiere dejar saber a nosotros es: puedes llegar a un momento en tu vida, a un crecer, una madurez espiritual, donde la primera reacción no sea tu humanidad, sino que sea el Espíritu Santo que vive en ti. Pero eso hay que ejercitarlo. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Será con los otros creyentes. Para vivir en paz con la iglesia. Para vivir en paz con mis hermanos en la fe. No. Para vivir en paz con todos. Independientemente si esa persona quiera vivir en paz contigo, yo como seguidor de Jesucristo tengo que hacer lo posible para vivir en paz con ellos. Verso 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, mira lo que dice: amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Tu luz va a resplandecer.
La relación entre tú y esa persona no va a ser determinada entonces por la actitud o la postura de esa persona, sino que el papel va a cambiar. Ahora esa relación va a estar fundamentada en cuál fue nuestra reacción como hijos de Dios en esa relación. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Qué difícil. Lucas capítulo 6 verso 28. Nuestro Señor Jesucristo dice: bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. ¿Sabe que esa palabra bendigan? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Esa palabra bendigan a quienes los bendigan viene del griego de donde viene la palabra eulogía. Hablar bien significa hablar bien, alabanza, bendición. ¿Sabe lo que es una eulogía? Es lo que nosotros conocemos como la elogía cuando están velando un muerto. Cuando alguien se para al frente, nadie se para al frente y le saca los trapos sucios, como decimos en Puerto Rico, al muerto. Siempre hablamos bien, ¿verdad? Si tenía algo mal, si tenía algo mal en su vida, uno no va al funeral para hablar mal del que falleció. Uno va ahí y dice: mira, esta persona era esto y esto. Lo que tú no estás tratando de hacer es, ¿verdad?, darle por lo menos algo bueno que hacía esa persona. Y si no tienes nada bueno que decir, pues mejor no pases al frente y digas nada. La realidad. Pero esa palabra bendigan a quienes los maldicen, eso es lo que quiere decir. Hable bien de eso, de esa persona, alábele. Extienda una bendición sobre él. ¿Sabe que el rey David, aunque fue perseguido por el rey Saúl, eso antes de que él fuera rey, Saúl trató de matarlo muchas veces. Trató de quitarle la vida a David muchas veces. Se sentía amenazado por él. Le rebajó como persona, le trataba mal. David tuvo que huir de palacio porque Saúl le estaba persiguiendo. Y en la batalla donde Saúl pierde la vida, escuche lo que le voy a decir. Al David enterarse que su enemigo ha perdido la vida, no hizo un pool party. No hizo una fiesta, no se metió al Instagram a hablar mal de Saúl, no se metió al ex a poner comentarios mal, no fue donde esta persona a decirle: Saúl te hizo mal. Sí, te hizo mal. ¿Qué te hizo? Es para regar la voz. No, eso no fue lo que hizo David. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 1, 17 al 27, levantó un canto de alabanza a Saúl, aquella persona quien le había tratado de quitar la vida. ¿Por qué? Porque él decía: yo sé que él era mi enemigo quizás, pero yo sé que Dios le había puesto en ese puesto. Él lo había escogido, él era hombre de Dios y yo lo voy a homenajear de esa forma. Yo quiero que entendamos, ¿verdad?, que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer lo que hizo David. Por más que nos hagan mal, por más que nos persigan, tenga cuidado. Le voy a dar un consejo práctico. ¿Están listos? En la edad donde nosotros vivimos, de las redes sociales, no repostee algo sin de verdad indagar y hacer la investigación. No coja unos 10 segundos de alguien que cogió 10 segundos de un mensaje de 1 hora y entonces coja esos 10 segundos y formule su posición basado en los 10 segundos que pusieron de un video. Haga la investigación. Busque el video completo. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque en el momento que usted coja esos 10 segundos, formule su posición. Usted puede hacer eso, pero una vez lo repostee en su página, ahora usted está dando un testimonio de esa persona basado en unos 10 segundos y la opinión de otro, sin usted y yo haber hecho de verdad, indagar a ver cuál es la verdad completa.
Esto no lo estoy diciendo solamente por Charlie Kirk, lo estoy diciendo porque este no va a ser el último. Van a venir otros. ¿Sabe una cosa? Nosotros estábamos hablándole a los padres de esos de niños ya adultos el día de ayer. Y me llamó mucho la atención que entre los padres que habían allí, habían una pareja, quienes todavía sus hijos no eran adultos. Están en esa edad antes de llegar a la adultez. Y me llamó mucho la atención que ellos, en lugar de irse con el otro grupo, escogieron, porque teníamos otro grupo que era para esas personas, esos padres que tienen intermedios. Ellos escogieron ir ahí. ¿Sabe por qué? Porque ellos dijeron, esa edad ya nosotros desafortunadamente hicimos lo que hicimos. Yo me tengo que preparar para esta próxima etapa de sus vidas. Necesito las herramientas necesarias para ver cómo puedo cambiar quizás el rumbo donde nosotros nos dirigíamos así, pero si es mejor cambiar el rumbo y dirigirnos de esta forma, pues así lo vamos a hacer antes de que llegue el momento necesario. Yo voy a equiparme con las herramientas necesarias. Y yo quiero equipar a la iglesia con las herramientas necesarias para nosotros poder mantener un testimonio de acuerdo a como Cristo quiere que nosotros vivamos. Así que les estoy diciendo esto no va a parar, no va a detener. Personajes controversiales van a surgir, más noticias de último minuto, más noticias escandalosas van a resurgir. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia en medio de ese huracán y aún después que ocurra el huracán? ¿Cómo vamos a comportarnos? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Y qué va a ver la gente de nosotros? Escúcheme bien, el ser seguidor de Jesucristo nos pone a nosotros en un nivel o nos mantiene o nos mide a nosotros con una vara que no es con la que el mundo se mide. Y está bien. Ojalá todo el mundo viviera observando estos principios. El mundo sería un lugar tan bonito. Si todos pudiéramos amar a tus enemigos, orar por aquellos que te persiguen. Si hiciéramos eso, se cancelaría todo. No habría enemigo entonces, sino si amáramos a nuestros enemigos, los enemigos no existieran porque estamos amándonos unos a otros. Pedro, quien estuvo presente con Cristo durante todo su ministerio aquí en la tierra en esos 3 años y medio. Pedro, quien era una persona de carácter fuerte, quien muchas veces lo vemos en el caminar con Jesús, actuando rápido, sin pensar. Era una persona que disparaba rapidito. No literal, ok, estaba hablando de su voz, lo que decía. Aquel quien cogió al soldado y le llevó la oreja cuando fueron a arrestar a Jesús. Y él no le tiró la oreja, Pedro no era tan bueno. Le tiró a cortarle la cabeza, pero se llevó solo la oreja. Ese mismo Pedro, quien era impulsivo, nos dice en su carta, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 9, dice, no paguen mal por mal. Espérate, Pedro, ¿no quisiste tú llevarle la cabeza al centurión? Sí, Ramón, sí, fui yo. Estoy loco por poder hablar con Pedro cuando vaya para el cielo. Sí, Ramón, fui yo. Yo le tiré a la cabeza y fallé. Qué bueno que fallé. Pero sí fui yo. Yo pagaba. El que me hiciera a mí algo tenía que pagarlo. Ese era yo. Pero vi en mi maestro algo completamente diferente. Que cambió mi vida y la forma en que pensaba. Y el Pedro, quien yo era antes, ya no soy. Y ese Pedro, si alguien me conoció antes de que yo conociera a Jesús, se daría cuenta que yo no soy esa persona. Y ese Pedro nuevo, ese Pedro con una mentalidad y una vida diferente, cambiada, renovada, restaurada, ese Pedro se sienta y escribe esta carta y dice, yo aprendí y quiero que ustedes disfruten de esta libertad. No paguen mal por mal.
No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. No los está diciendo Pedro, él sabía, él lo había hecho. Esto no es lo que se está viendo en las redes sociales. En las redes sociales uno paga insulto con insulto. Pero no nosotros, no la iglesia de Jesús. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Pablo le escribe a los romanos y le dicen: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Lo que le duele a otro nos debe doler a nosotros. Nos debe doler. Yo, como le dije, no sé lo que está pasando a la viuda de Charlie Kirk, porque nunca lo he pasado. Pero a mí me debe doler su dolor como iglesia de Jesucristo. Al igual que todos los otros eventos que están pasando. En el futuro, cuando pase algo, aquellas personas que están pasando por dolor, debemos simpatizar con ellos y decir: en verdad lo siento por tu pérdida. Es el lugar de la iglesia. Es el lugar de nosotros como hijos de la luz. Cristo en la cruz, dijo Jesús, dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Siendo clavado a la cruz por algo que Él no hizo, dijo: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que están haciendo. Y cuando nosotros vemos muchas cosas en las redes sociales, puede ser que nuestra carne se quiera molestar. Puede ser que nuestra carne quiera repostear. Puede ser que nuestra carne se indigne. Puede ser que nuestra carne quiera cancelar a alguien. Pero escúchame bien, muchas veces somos selectivos basados en nuestra posición, basados en nuestra idea de lo que está bien y lo que está mal, porque el mundo nos ha informado en qué debemos creer, cuando que Cristo nos está diciendo: tú escogiste seguirme a mí. Déjame hacértelo bien claro, tu posición no debes estar afuera adivinando qué tienes que creer y qué no. Yo te estoy dejando entender lo que tienes que hacer. Que es difícil, sí lo es, pero es sencillo. Mateo 7, verso 1 al 5, y ya con esto voy a cerrar. Cristo vuelve a decirnos: no juzgues a los demás y no serás juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Quiero aclarar algo. Mucha gente dice: nosotros no debemos juzgar a nadie. Escucha bien lo que está diciendo el texto. El texto no dice eso. El texto dice que primero tengo yo que alinear mi vida, reconciliar mis pensamientos basado en el corazón de Dios. Y una vez yo haga eso, alinee mi vida, le pida perdón a Dios por lo que yo estoy haciendo mal, corrija mi rumbo y entonces me alinee con los pensamientos de Dios, entonces puedo yo ayudar a mi hermano, no para señalarlo y para condenarlo, sino para restaurarlo. Romanos 12:2: no imiten. Escuche bien, Pablo escribiéndole a la iglesia. Esto es para usted y para mí. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien,
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que todos nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé una mente nueva, que nos renueve nuestra mente, que podamos hacerle un tune-up para poder entonces pensar de una manera diferente a como el mundo piensa. Nuestra manera de pensar no puede alinearse con el mundo, tiene que alinearse con el corazón de Dios. Y necesitamos una mente nueva, afinadas a lo que Dios quiere para su iglesia. Pongámonos de pie. Yo les dije cuando comencé que yo he estado lidiando con esto toda la semana, autoevaluándome, diciendo dónde está mi corazón, dónde está mi pensar. Estoy dejando que mi política informe mi fe, o estoy dejando que mi fe informe mi política. Estoy dejando que mi fe en Dios, en la verdad de Dios, estoy dejando que eso sea lo que gobierne mi vida, que ese sea el filtro por el cual paso mis pensamientos y mis sentimientos. O estoy ajustando los requisitos de Dios y de Cristo para conformarlos y hacerlos fácil para yo seguirlos sin tener que comprometer la carne y los pensamientos que no están alineados con Dios. Yo no sé en dónde esté tu pensamiento, no sé dónde tú estés posicionado, no sé cuál sea tu postura en este día. Pero este evento que acabamos de vivir en septiembre, estos eventos que mencioné al principio del mensaje, no van a ser el final. Esto va a continuar. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Le vamos a enseñar a nuestros amigos, a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo que nosotros tenemos un estándar a seguir, donde nosotros tenemos que amar a aquellos que son nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. No podemos responder mal por mal, no podemos señalar a otros, tenemos que mirarnos a nosotros primero, alinear nuestras vidas y luego ayudar a otros a levantarles, a ponerles en una situación donde ellos puedan encontrarse con ese Cristo de la gloria que les quiere cambiar y restaurar a ellos también. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué postura estamos asumiendo? ¿Qué ponemos en nuestras páginas en las redes sociales? ¿Qué opinión tienen otros de nosotros? Usted no puede, escúchame bien, no podemos obligar a nadie a vernos de cierta manera. Ellos van a formular su opinión. Pero si nos odian, si nos persiguen, porque nos paramos en la verdad de Cristo, y porque les enseñamos un amor el que ellos no conocen, pues so be it. Yo puedo vivir con eso. Yo puedo vivir con eso. Con lo que no puedo vivir es con alinear mis pensamientos con aquellos del mundo. ¿Sabe por qué? Porque entonces el Cristo que me rescató a mí, que me encontró donde yo estaba, que me perdonó de mis ofensas, que me levantó, que me restauró, que hoy en día me hace vivir en paz, que hoy en día me ha dicho: mi hijo, yo no miro tus pecados del pasado, no miro tus pecados de ahora, entrégamelos a mí, yo te perdono, yo te levanto, yo te sano, yo te restauro. Si yo no vivo de acuerdo a esas enseñanzas, ¿cómo voy a presentarles a ese Cristo que me ama a aquellos que no le conocen? Si no puedo enseñarles una diferencia entre mi persona y quiénes son ellos, ¿por qué van a venir a la iglesia? ¿Por qué van a comprometer el tiempo que pueden a lo mejor irse a jugar golf, a lo mejor irse a la playa? ¿Por qué lo van a comprometer si me ven a mí igual que como ellos se ven? Tiene que haber una diferencia
Yo sé que me pasé un poquito, pero esto es importante. Tiene que haber una diferencia. Y yo les suplico el día de hoy que si usted quizás no ha llegado ahí, si todavía le falta, si todavía le dice: Señor, necesito que cambie mi corazón, necesito que cambie mi pensar, necesito que tú hagas en mí una obra grande para yo poder ser luz en medio de las tinieblas. Te invito a que pases al frente. Queremos orar contigo y por ti. No te pierdas la oportunidad.